Buenas noches, mis hermanos y amigos. El Señor nos manda a que lo amemos con todo el corazón. Es el primero de los mandamientos. Ama a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso es lo que el Señor nos dice, un mandato. Amar a nuestro Dios de todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Es el Señor que lo manda. Y dice el Señor que cómo se revela que realmente amamos a Dios. ¿Cómo? Porque el que ama a Dios lo evidencia. Lo evidencia. ¿Y cómo lo evidencia? Y al prójimo como a ti mismo. Cuando amas a Dios, amas también a tu prójimo. Y la evidencia de que amas al Señor es esa principalmente. Porque una persona que no ama al prójimo, no ama a Dios. No lo ama. Leamos algunas porciones de la palabra de Dios e iniciemos por Lucas, capítulo 10, desde el verso 25. La parábola que conocemos, la del buen samaritano. Lucas 10, desde el verso 25. Así dice la palabra del Señor. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote, los que hablan de amor, predican de amor, lo vio y pasó de largo. Asimismo, un levita, un hombre de alcurnia, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un hombre de alcurnia, un hombre de apellido. Pero un samaritano, un hombre despreciado por los judíos, tenido en poco. Ustedes recuerden la historia. Los judíos a veces cuando pasaban cerca de un samaritano, hasta lo escupían. Así era la contienda y el desprecio que sentían los judíos por los samaritanos, ¿no? Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele. Fíjense, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Miren, el Señor
manifiesta esta historia, esta ilustración, ¿no? Yo veo muy probable que lo que conversa el Señor aquí no es una parábola. Para mí, el Señor sabía de este episodio, porque en realidad había pasado. Y habla, ¿no?, del compromiso del sacerdote, de la religión, que la religión a veces ve a personas que están, ¿no?, y nosotros no nos importa, ¿no? Somos contentos en la iglesia y alabamos al Señor, pero vemos a un niño pidiendo un pan y no se lo damos. No nos importa, cuando sí debe llamarnos la atención, hermanos, en misericordia. Ser misericordioso como nuestro Padre misericordioso. Pasa un levita, un hombre de alcurnia, un hombre de apellido, también pasa por ahí. Pero pasa un hombre despreciado, como el samaritano, y lo sirve. Toma para sí mismo la carga. Inclusive le dice al misionero, cuídamele. O sea, lo toma como su responsabilidad. Y hermanos y hermanas, el samaritano, ¿no?, actuó como cristiano, o como el cristiano siempre debe actuar. No buscó aplausos, no buscó reconocimientos, no buscó hacerse selfies, no buscó nada de eso. No quería fotografía, no quería hacerse popular. Es decir, este hombre es bueno, no, nada de eso. Buscó servir al prójimo. Y es lo que el Señor nos manda como creyentes. Estamos viviendo tiempos donde cada vez el egoísmo, el narcisismo, aún entre los cristianos se nota más. Cada vez es más marcado este egoísmo o narcisismo en los cristianos. Oh, hermanos, ¿cuánta gente durante esta pandemia falleció? Porque llegaron, dice, la pandemia, no pasa nada, somos cristianos, somos de Cristo. Sin embargo, tosían, estornudaban en la cara de otros. Conozco de un caso particular de una nieta a quien se le dijo, no vayas a visitar a la abuela, porque la abuela tiene riesgo muy alto que le dé el COVID. No vayas. No, el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a cuidar. Pero, hermanos, fue, ¿no?, y estornudó. Ella regresó a su casa y una vez que la nieta regresó a su casa, la abuela empezó con los síntomas. Cayó y no se levantó más, falleció. Y así hay personas, sabiendo cómo está el asunto, ¿no?, vienen y le estornudan en la cara al prójimo. Le estornudan, no le importa a nadie porque no aman a nadie. Tienen religión. Usted va conduciendo su vehículo en la calle o en la carretera y de repente alguien, ¿no?, busca rebasarlo y lo cierra sin importarle lo de usted, sin importarle nada. Usted va a un hospital, un médico, una enfermera, que supuestamente deben estar por vocación, ¿no?, por amor al prójimo, pero ellos maltratan con su lengua y con su comportamiento. Médicos y enfermeras, sí, tratan mal al prójimo. Parece que ellos pagaran al prójimo y no que el prójimo le pagara a ellos. Maltratan. Las personas no aman a su prójimo. A veces se entiende el prójimo como solamente papá, mamá y los hijos. Sí, papá y mamá, ese es mi prójimo. Buscan el bien para ellos. Pero el Señor nos dice que debemos buscar el bien a todos. En todos. El prójimo es el próximo. El que puedo ayudar, al que puedo dar la mano. Pero hermanos, en la fe hay crisis en Cristo, ¿no?, aún en la iglesia, de servir a los demás. Siempre lo digo y lo repetiré. En los años 70, uno se presentaba y decía,
para servirle a usted. ¿En qué puedo servirle? ¿En qué puedo ayudarle? Ahora, esa frase, ¿sabe qué significa? No la dicen. ¿Yo por qué me voy a humillar delante de él? ¿Yo por qué tengo que servirle a él? ¿Yo por qué tengo que servirle a ella? Era hermoso. Ahora con el feminismo y el machismo, ¿no? Antes había un esposo, y lo digo así, ¿no? Un esposo que se sacaba en el aire trabajando y llegaba a su casa y veía a su esposa en la casa. Y la esposa tenía siempre la casa ordenada, perfecta, esperando a su esposo. Y los hijos crecían allí. Ahora esa figura, ¿no? Esa figura se ve como algo retrógrado y de mal gusto. ¿Por qué tiene la mujer que servir a su esposo? El esposo se sacaba el aire llevando el pan a su casa. Y su esposa se gozaba en tener bien su casa y recibir a su esposo. De esos hogares crecieron hijos sanos en lo moral y en lo espiritual. Pero ahora no. Ahora, ¿yo por qué tengo que servir a mi esposo? ¿Por qué estoy aquí, estoy acá? ¿No? Pero el patrón bíblico, el modelo bíblico debe seguir siendo. Porque si yo me he casado, he tomado a una mujer como esposa, es para servirla a ella. Y si ella me ha tomado como su esposo, es para servir. Nos servimos mutuamente. Nos servimos. Y debo amarla y amarle a servir. Y si el Señor me dice que ame al prójimo, amar al prójimo es servir al prójimo. Servirlo. ¿No? Regreso a lo de la enfermedad. Si yo estoy enfermo, ¿no? Yo no quiero que mi hijo transmitirle la enfermedad a mi hijo de cualquier manera o a mi hija de cualquier manera, ¿no? ¿Cuántos casos hay en que un tío o tía tienen una fuerte gripe, a una infección, y resulta que van a visitar a su sobrino o sobrina, ¿no? Que tiene unos meses recién nacida y ¡ay, qué bonita! Y sabiendo que lo tienen, la besan al niño, besan a la niña. Y el niño, la niña, al poco tiempo está bien enfermo y enferma. ¿Cómo se contagió? La tía o el tío. No. Si amáramos al prójimo, buscáramos siempre hacerle bien al prójimo, ser de bendición al prójimo. Buscáramos eso. Si amáramos al prójimo, no hubiera adulterio. Si amáramos al prójimo, la fornicación. Si amáramos al prójimo, respetáramos al prójimo. Sí. Pero es que hay tanta religión y religiosidad y poco verdadero cristianismo. Porque la evidencia real de que amamos a Dios es que amamos al prójimo. Veamos en la primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4. Leo aquí 2 versos, 20 y 21. Juan 4, primera de Juan 4, 20 y 21. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Juan. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano, al prójimo como a ti mismo. Esto es concluyente. Hermanos en la fe, sí. Juan dice, ¿cómo? Dice, yo amo a Dios y aborrezco a mi prójimo. La evidencia palpable y tajante de que amamos a Dios es que amamos al prójimo. Porque si decimos que amamos a Dios,
alzamos las manos, alabamos, cantamos, pero aborrecemos a nuestro hermano. No servimos al prójimo. Dice Juan, somos mentirosos, mentirosos, porque la evidencia palpable de que se ama al Señor es que se ama al prójimo, el que ama a su hermano. Hermanos, ¿hay algo más claro que esto? No. Y leo nuevamente el verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Ustedes van a encontrar en la palabra de Dios, hermanos, en la fe, no sé, por lo menos 20 veces en el Nuevo Testamento, que las palabras amor y fe van agarraditas allí. Fe y amor, amor y fe, van agarraditas allí. Y el hecho de que muchos cristianos no tengan fe o tengan poca fe es porque aborrecen al prójimo. Porque cuando hay amor, hay fe, hay fortaleza. Cuando hay amor. Pero aquel que dice que ama a Dios, que sirve al Señor, pero no sirve al prójimo, aborrece al hermano, aborrece al prójimo. Aquí la palabra hermano no tiene que ver simplemente con los cristianos, con los otros cristianos. Tiene que ver en el hecho de la creación. El prójimo, aún los no cristianos. Servir al prójimo. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y al prójimo como a ti mismo. Así es, hermano. No puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi prójimo. Hermanos, es concluyente. Concluyente. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Sí, Dios lo enseña en su palabra. Hay personas difíciles para amar. Pero ese es el reto. Es el reto. Amarlos a ellos es ser un vencedor. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.